Bienvenidos de nuevo al curso de Red de Capacitación Ministerial. En este sábado vamos a pensar, meditar, estudiar el tema de ministerio a los jóvenes. Comenzamos con esta primera lección. Vamos a comenzar con una pregunta muy clave, muy importante, que debe provocar mucho pensamiento y la búsqueda de respuestas. ¿Cuál es el propósito del ministerio a los jóvenes? A lo mejor puede haber muchas respuestas, depende con quién habla. Pero nos toca considerarlo y encontrar una respuesta para que el tema sea bien claro. Y yo voy a sugerir que el propósito en el ministerio de los jóvenes debe ser el mismo propósito con los adultos. Y regreso al mismo pasaje nosotros en cuanto a lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Jesús lo dijo bien claro: vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones. Debemos participar en este proceso con todo lo demás, para nuestra propia vida personal y para los demás. Segundo de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, o sea, lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido de otros, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Dos versículos para expresar la misma idea. Que hagamos discípulos de quien sea. Y incluyo a los jóvenes en la parte de todas naciones. Son de alguna nación como yo. Muchas veces en mi vida he tenido que regresar a lo básico para mi vida cristiana, para mi vida en Cristo. Volver a lo básico y me doy cuenta que soy muy bueno para olvidar lo más importante. Eso es la tendencia humana. Olvidamos lo que necesitamos muchas veces y vale la pena regresar a lo básico en nuestra fe. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el propósito del ministerio a los jóvenes? Sigo con otra pregunta. ¿Quién ha sido un mentor en su vida? Una persona quizás en la juventud o quizás ahora mismo que considere de mucho valor. Una persona que ha podido hablar a tu vida. Una persona a quien quiere o quería escuchar. Y puede ser un mentor, para esta pregunta, un mentor espiritual o profesional. Quizás un maestro en la escuela, entrenador en el deporte, o quizás un líder en la iglesia. ¿Quién ha sido esa persona que podía tener algún impacto en su vida? Recuerdo cuando yo trabajaba como mecánico hace muchos años, había uno de los jefes que yo tenía durante los años, uno que era más bien un amigo que un jefe. Tenía que ser el jefe, tenía que decirme qué hacer, pero era un hombre paciente, con un trato muy tranquilo conmigo y con otros también. Si me equivoqué en algo de la mecánica, tuvo mucha paciencia y me enseñó de nuevo. Y esa persona recuerdo mucho. En mi vida espiritual, después de conocer a Cristo, había un pastor asociado que hizo el esfuerzo para pasar tiempo conmigo. Planeamos un día, salimos a un restaurante, a sentarnos, a hablar de la vida, comimos juntos y me discipuló. Nos hablamos de Cristo, memorizamos versículos juntos. También tuvo mucha paciencia.
un hombre maduro en el Señor y con mucha intención pasó tiempo conmigo. Esos son los tipos de mentores que queremos en nuestra vida, ¿no es cierto? Personas que apreciamos. Y quizás no tiene algún buen ejemplo de un mentor, pero existen. Hay gente que tiene paciencia. Debemos buscarlos, apreciarlos. Y también además debemos ser ese tipo de persona. Una persona que tiene paciencia, que no es muy fácil, muy rápido para juzgar cuando fallamos, cuando la gente hace equivocaciones, cuando se portan como inmaduros, con paciencia. Queremos ser ese tipo de persona. Y eso no es una excepción para este tema. El ministerio de los jóvenes necesitan gente más madura que ellos, que tienen paciencia, que quieren, que demuestre interés en su vida. Este tema merece mucha consideración. No es algo secundario, ni de menos prioridad. Debemos poner mucha atención en este área de la vida. Muchos jóvenes con muchas necesidades, en muchos problemas. Debemos pensarlo con mucha prioridad. Necesitamos un plan o visión clara en la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? Yo digo que el propósito es enseñarlos, ser y hacer discípulos. Ser un seguidor de Jesucristo, uno que ama a su Salvador y uno que quiere compartir con otros, que quiere invertir su propia vida en los demás. ¿Qué es lo que queremos edificar en sus vidas? Tenemos que definirlo, tenemos que quizás escribir cuáles son las cosas más importantes que necesitamos pasar a los jóvenes para que ellos tengan lo más importante en sus mentes también. Un plan como iglesia, plan como líderes, plan como líderes del ministerio de jóvenes. ¿Cuánto puede agregar, cuánto valor puede agregar ese tipo de estrategia a la salud de nuestra iglesia? Me parece que mucho. Debemos considerarlo como una prioridad para nosotros. Seguimos. El propósito clave. Vamos aquí en esta pantalla considerar lo que no es. Ya hablamos algo de la misión, que debe ser el propósito del ministerio, pero aquí vamos a hablar de lo que no es, principalmente lo que no es. Juegos y lo divertido, retiros, conciertos. Eso no debe ser la primera prioridad de este ministerio. No estamos aquí para hacer algo divertido. Eso no es el enfoque. ¿Podemos hacer cosas divertidas mientras hacemos el ministerio? Sí podemos, pero lo que encontramos en muchas áreas de nuestra nación es tratan de hacerlos divertirse cuando están en la iglesia, cuando están con otros jóvenes, pero no encontramos ese propósito de Dios. Claro que sí, podemos hacer todo eso, lo que está ahí, pero eso no puede ser el mayor enfoque. Tenemos un mayor enfoque, mucho más importante que todo eso. Muchos eventos no es el ministerio. Muchos eventos grandes que planeamos para llevarlos a este lugar o otro, tampoco es el propósito mayor en lo que hacemos con los jóvenes, tampoco con cualquier otra persona. Otra vez, eso no es el diseño de Dios para su iglesia. En este mundo, cuando muchos ministerios gastan tantos recursos en ese tipo de cosas, es muy fácil perder el enfoque.
Hay desafíos por todos lados, tratando de copiar otro ministerio que parece que tiene éxito. Es fácil perder el enfoque de lo que debemos hacer. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el propósito en el ministerio, la meta de este ministerio, otra vez, las palabras de Jesús debemos considerar con mucha importancia, mucho cuidado. Voy a leer este pasaje otra vez. Voy a mencionar los aspectos. Jesús dijo, toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Basado en esa autoridad, dijo lo siguiente. En 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son las palabras de Jesucristo. Aplica a todos. A veces perdemos ese enfoque. Y esto digo que en esto estamos regresando a lo más básico, recordando lo más importante. Porque a veces nos perdemos en cosas buenas, pero no son las cosas más importantes. No son las cosas mejores. Buenos sí, pero mejores no. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Eso es un proceso largo de por vida. Y tenemos la promesa de la presencia de Jesús hasta el fin del mundo, dice el versículo 20. Otra pregunta, ¿estamos conectando este pasaje con los jóvenes? Constantemente, primer prioridad. Eso está claro en nuestra mente. Mateo 28. Mi deseo en este curso es que no terminen sin poder ir automáticamente a la gran comisión sin pensarlo. Está en Mateo 28, 18, puede ser desde 17 hasta 20. Estamos conectando este pasaje, esta misión de la boca de Jesús con los jóvenes, con los niños, con todos. Estas palabras son las que nos dan el reto. Es verdad, algo muy sencillo. Debemos estar pensando siempre en eso, siempre examinando lo que hacemos. Equipando a los jóvenes, capacitándolos para hacer el ministerio. Un aspecto muy práctico es, nosotros vamos a terminar el ministerio algún día con el fin de nuestra vida. Estamos dejando personas fieles donde hemos estado nosotros. Hay que equiparlos para que se reproduzcan. Recibir lo que he recibido de otras personas e invertirlo en la vida de otros para que hagan lo mismo. Jesús nos mandó a ser discípulos. Los jóvenes no son exentos. Manténgalo en la mente, en la visión. Si hace declaraciones de su misión y visión, esto debe ser la prioridad. Haciéndonos recordar qué es lo más importante. Es lo mismo para que nosotros. No hay propósito diferente para mí que para los jóvenes y para los niños. Claro que comunicamos a cada grupo de personas de manera quizás un poquito distinta, pero el mensaje, el propósito es lo mismo. El mismo ministerio con varios aspectos. Discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús. Debe ser otra vez el enfoque de nuestro ministerio con los jóvenes. Seguidores de Jesús que hacen otros seguidores de Jesús. Los niños y los jóvenes pueden hacer eso. A veces nuestra tendencia como adulto es decir que no pueden. Pero voy a proponer que eso no es verdad. Desde muy joven, cuando un niño
entiende el Evangelio y puede expresarlo con claridad a otros, ya tiene con qué hacer discípulos. No tiene todo el conocimiento que va a tener, pero cuando sabe expresar lo que él tiene y lo que Jesús hizo, quién es Jesús, tiene con qué hacer discípulos. Debemos estar edificando eso en los niños y los jóvenes. Según lo que dijo Jesús, esto es el enfoque mayor para toda la iglesia sin excepción. Parece que estoy repitiendo el mismo principio más que una vez. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Necesitamos grabar en la mente cuál es el propósito con la gente, incluyendo a los niños y los jóvenes. De qué manera con tal grupo podemos hacer esto mismo. Eso es lo que quiero comunicar en esta lección. ¿Qué quiere decir este ministerio a jóvenes? Ayudarlos y enseñarlos a confiar en Jesús y honrar a Dios en todos los aspectos de la vida. Aquí estamos hablando de lo que es ser un discípulo de Jesús. Ellos necesitan entender lo básico de la vida eterna, de la vida cristiana, el mensaje de Jesús. Y hay recursos para enseñarlos, para usar en sus vidas, para que terminen varios estudios con un buen entendimiento del mensaje de la Biblia, de la persona de Jesús, de la misión de Jesús. Necesitan entenderlo, necesitan poder expresarlo a los demás. Necesitamos enseñarlos cómo es honrar a Dios en cada aspecto de la vida y ayudarlos, conociendo sus vidas, algo por lo menos, y ayudándolos a navegar las dificultades de la vida de un niño o de un joven. También el proceso de Mateo 28, iniciando y siguiendo. Mateo 28, gran comisión, vayan y hagan discípulos, enseñándolos todo lo que Jesús nos ha enseñado. En Mateo 28 encontramos dos cosas vamos a mencionar aquí. Bautizándolos en el nombre de la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es como el proceso de evangelización o el proceso de explicar lo más básico a un joven o a cualquier persona de qué es lo que Dios ha hecho por uno. Y después sigue. Esta es la parte más larga. Enseñarlos a obedecer todo lo que Jesús ordenó. Debemos tener un plan entre los líderes en nuestras iglesias. Debemos ponerlo en claro. ¿Qué es lo que queremos comunicar a los jóvenes? Algo específico para que todos tienen la misma oportunidad de salir con un entendimiento y la capacidad de expresarlo con claridad. El discipulado según Jesucristo. Hacer discípulos comienza con los incrédulos. ¿Crees eso? ¿Entiende eso? ¿Qué quiere decir? El discipulado, hacer discípulos, comienza con los incrédulos. A veces asignamos eso a la evangelización como si fuera otra cosa. Pero eso es solamente un paso dentro de lo que es ser discípulos. Y enseñamos a los jóvenes a hacer eso con sus amigos en la calle, con los otros estudiantes en sus escuelas, donde sea. Les enseñamos a entrenar las conversaciones
que lleve a una persona a Jesucristo. Y muchas veces va a haber jóvenes en nuestras iglesias que no creen. No debemos asumir que creen. Debemos estar seguros. Necesitamos deshacernos de la idea, vamos a salvarlos y después discipularlos, como si fuera otra cosa, o paso 2. Un solo paso que tiene, una sola misión que tiene varios pasos. Y no hacemos un plan de evangelización sin o desconectado con el plan de ser discípulos. No lo hacemos así, no ha funcionado. Hemos visto muchos esfuerzos de evangelización sin qué hacer después. ¿Qué hacemos después? Es una sola misión que incluye varias partes. No podemos dividir o sacar un paso de la misión y pensar que estamos cumpliendo la misión. No debemos hacer eso. Ahí tenemos gente salva que no sabe qué hacer. Hay que grabar esto también bien fuerte en la mente. Hagamos discípulos y mientras ya está en el proceso, bautice y enseñe. Cuando conocemos a alguien y demuestran algún interés en la conversación acerca de Dios. Ahí comienza el proceso de ser discípulos. Y quizás entre la primera conversación y el momento de bautizarlos puede ser mucho tiempo, puede ser hasta años, o puede ser poco tiempo. Pero necesitamos ser claros. Hagamos discípulos y en ese proceso explicamos lo básico de Cristo. Si creen, los bautizamos y seguimos adelante, enseñándolos todo. Una sola misión. Trato de enfatizar este punto porque veo muchísimos ejemplos que están fallando y la iglesia en mi país está sufriendo. La verdad, la iglesia en mi país se está cayendo. Está desapareciendo. Es algo muy triste. No quiero demorar tanto en eso. Los pasos del discipulado en la iglesia. Vamos a examinar algunos pasos de lo que hacemos en ese proceso. Los jóvenes en la iglesia son creyentes en Jesús. Vamos a tomar el ejemplo de alguien que lleva años asistiendo a la iglesia. Quizás sus padres son creyentes y son muy fieles en la iglesia, pero los jóvenes de esas familias son creyentes de verdad. No debemos asumir que son. ¿Cómo podemos saber que son? Voy a sugerir que les damos la oportunidad de expresarlo. Expresar qué es lo que creen. Lo que expresan demuestra que han escuchado la verdad. Lo que expresan demuestra que entienden lo que fue comunicado y está correcto. Y después, ¿creen? ¿De verdad creen? Muchos jóvenes pueden repetir los hechos del Evangelio, varios pasos, pero ¿creen? ¿Y cuáles son las evidencias en su vida? Si eso es lo que falta, eso es lo que debemos atender. Son creyentes, no debemos asumirlo. Vamos a gastar mucho tiempo con cosas equivocadas, con mucho tiempo en tratar de enseñar cosas más maduras, enseñar a personas más maduras en el Señor y perder tiempo porque ni conocen al Señor, no creen. Debemos estar seguros, dándoles la oportunidad de expresar lo que ellos mismos creen. Vamos a hablar más adelante en otra sesión en este día sobre cómo hacemos eso. Si la respuesta es que no son creyentes,
pasamos más tiempo en eso, ayudándolos a entender cuál es el mensaje, qué es lo que necesitan en su propia vida. Los pasos en la iglesia y la comunidad. La iglesia o el equipo de líderes que se encarga de los jóvenes están ayudándolos a ser discípulos. Estamos ayudando a los jóvenes a ser discípulos fuera del edificio que la iglesia usa, en sus casas, en la calle, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Estamos ayudándolos. Estamos entrando en conversaciones de cómo les ha ido con sus amigos. ¿Han encontrado la oportunidad de hablarles de Cristo? Desafiarlos, ayudarlos. Cuando encuentran dificultades en sus conversaciones, ¿estamos conscientes de esas dificultades? Ayudándolos a navegar esas dificultades. Ayudándolos a expresar las respuestas de las preguntas que encuentran. Los eventos y las actividades. Voy a decir que podemos organizar, dirigir los eventos y las actividades para que nos ayuden en el proceso de ser discípulos. Debemos gastar tiempo pensando en eso. En este evento que vamos a hacer, ¿nos ayuda en el proceso de ser y hacer discípulos? Si la respuesta es que no, pues eliminamos el evento y eliminamos la actividad. Esa es la misión de la iglesia. No estoy diciendo que debemos eliminar todo, pero debemos encontrar la manera de usar el evento para ser discípulos, para ser y hacer discípulos. Eso es lo que hacemos. Eso es la iglesia. La iglesia no hace otras cosas, según el mandato de Dios, de Jesucristo. Los retos en el ministerio a los jóvenes. Los ayudamos a conocer y creer a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. Lo tenemos claro. Saben todos los adultos expresar con claridad su fe. Saben ayudar. Debemos estar, quizás los líderes del grupo de jóvenes, estudiando juntos para que puedan expresar eso a los jóvenes, para que ellos escuchen esa explicación, los detalles más importantes. ¿De verdad los estamos ayudando a conocerle a Cristo? ¿Creerle? ¿Dándoles la oportunidad de expresar lo que entienden y lo que creen? Los ayudamos a obedecer todo lo que Jesús nos dio. Eso es un reto en la vida de un joven en este siglo, en nuestra cultura, nuestro mundo moderno, decimos. Ayudándolos a obedecer todo. Animándolos, expresando la importancia, el beneficio de obedecer en todas las áreas de la vida. Los jóvenes tienen tantos retos, tanta presión de sus compañeros, de sus amigos. Necesitamos conocerlos bien, a poder hacer bien este proceso de ser discípulos, pasando tiempo con ellos, haciéndolos amigos. El reto más grande, ayudarles a ellos a ser discípulos. Ser un discípulo es algo bastante importante, pero saber ayudar a otros a ser discípulo es parte del mismo proceso. Nos estamos organizando a poder hacer eso con los jóvenes. Muchas veces, si es algo claro en una iglesia, la gente, por una tendencia natural, aplica esto más a los adultos. Pero los niños y los jóvenes están en lo mismo. Necesitamos tratarlos de esta manera, comunicándoles que sí pueden. Claro que sí pueden.
pueden ser y pueden hacer discípulos. Debemos comunicar esa actitud, ese corazón con ellos. Mire lo que dice ahí al último de esta pantalla. Jesús no dijo, cuando cumple 18 años pueden hacer algo del ministerio. No dijo eso. No puso algún límite de los años. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ya creo que está comunicado. Debemos conectar en la gran misión de Jesucristo en todos los aspectos del ministerio en la iglesia. Debemos enfatizar eso con los jóvenes. Y si no lo hemos hecho bien, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si hemos llegado al punto de reconocer que no lo hemos hecho bien? ¿Qué hacemos en ese caso? Y si una iglesia no lo ha hecho bien, espero que lleguen ese día a reconocer que no lo han hecho bien, porque muchas iglesias que no lo han hecho bien, no han mantenido el enfoque principal, no quieren reconocerlo. Y hacer cambios en una iglesia de algún tamaño medio grande está difícil. Pero no son sin esperanza. Por eso digo, con frecuencia regresamos a lo básico. Nos enfocamos de nuevo a lo básico y otra vez en lo básico. Somos expertos en olvidar lo que debemos hacer. Lo más importante, nos distraímos con cosas buenas y dejamos lo mejor atrás sin hacerlo. Si eso es el caso, hay que tomar decisiones difíciles. Cuando un barco en el mar va en cierto rumbo, no es fácil cambiarle la dirección en poco tiempo. He encontrado muchas circunstancias en iglesias van por un rumbo distinto al camino del Señor. O sea, lo que yo digo en eso es no están haciendo discípulos. Con su gente en general están dejando al pastor o poca gente hacer el ministerio, cuando toda la congregación debe estar en el proceso de prepararse para hacer el ministerio. Eso incluye a los jóvenes y a los niños. Si entienden y demuestran fidelidad y una explicación de lo que creen y las cosas en las cuales están madurando, podemos incluirlos en el ministerio. Hay que tomar decisiones difíciles, cambiar la manera que hacemos la iglesia, cambiar nuestra manera de hacer el servicio en la iglesia los domingos o cualquier día de la semana. Es difícil, pero hay que tener el valor y hacerlo, seguir adelante, ya que reconocemos que no lo hemos hecho bien. Ay, hermanos, es un gran problema en mi país, en los Estados Unidos. Muy pocas iglesias reconocen y toman el reto de corregir el rumbo en el cual están. Pero algunos lo hacen y salen en el éxito, haciendo bien los discípulos. Si estamos en el momento de reconocer que no lo estamos haciendo bien, no tenemos que cancelar todo lo que estamos haciendo. Poco a poco, paso a paso, reconocemos y atendemos las fallas. Cuando más gente tenemos, más difícil cambiar la dirección. Hay que hacerlo con cuidado. No cancelamos todo de una vez. Atendemos una cosa a la vez, dirigiéndolo hacia la obediencia de la misión de Jesucristo. Actividades y los motivos.
nos preguntamos cuál es el evento y cómo podemos usarlo para ayudar en ser o hacer discípulos. Toqué esta pregunta antes. Los eventos que hacemos con los jóvenes debe agregar algo al proceso de ser discípulos. O si no, concluimos que si el evento no nos ayuda en el ser discípulos, lo vamos a cancelar. Un ejemplo. Voy a aplicarlo a los jóvenes, pero aplica a cualquier grupo en la iglesia. Los jóvenes planean levantar fondos para comprar comida, para ayudar a los pobres en alguna área de la ciudad donde viven. Muchos grupos que yo he visto van, dan el alimento, salen y se sienten bien. ¿Han hecho algo para ser discípulos en ese proceso? Si eso es el final de esa actividad, la totalidad de esa actividad, lo cancelamos. Porque no han podido hacer nada en el proceso de ser discípulos. O, en vez de cancelarlo, lo cambiamos el enfoque. Alimentamos a los pobres, pero en el proceso enseñamos a los jóvenes a entrar en conversaciones con los pobres, conociéndolos, empezando alguna amistad, haciendo algo real en la vida de los individuos que están recibiendo nuestra ayuda. Comenzamos conversaciones, amistades, conexiones. Quizás la primera vez no vamos a poder hablar mucho de Cristo porque no quieren escucharlo. Después de algunas veces, por haber demostrado interés en sus vidas, quizás la conversación nos lleva a la oportunidad de hablar de Cristo, llevarlos de donde están hacia donde necesitan ir. Entonces, un ejemplo de una actividad que puede ayudar en ser discípulos o no ayuda. Si no ayuda y no podemos cambiarlo para que nos ayude, lo cancelamos. ¿O es que lo que podemos qué es lo que podemos ajustar para que nos ayude a cumplir la misión? Hay que tratar ese principio que está ahí. Claridad en lo que estamos haciendo, eso es lo que necesitamos. Una estrategia entendida entre todos los líderes. Y eso demuestra que un líder no puede solamente llegar y pensar que va a ser líder. Cada líder necesita entender la estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los jóvenes? ¿Entiendo yo como líder lo que ellos necesitan? Quizás necesito prepararme a mí mismo a poder ser líder con los jóvenes. Una estrategia entendida entre todos. Si hay un líder principal en el grupo de líderes, ese líder tiene la responsabilidad de muy buena comunicación entre los líderes y participar en la preparación de esos líderes. Nos desafiamos y nos ayudamos para mantener el ser discípulos en el lugar número 1. Siempre estamos tratando de ayudar a los líderes para que sean más capaces de edificar a los jóvenes. Nos ayudamos, nos desafiamos, escudriñamos lo que estamos haciendo siempre. A ver, ¿cómo está funcionando lo que estamos haciendo? ¿Lo que hacemos ayuda a los jóvenes en su vida cristiana? ¿Lo que hacemos los ayuda en las conversaciones que tienen con los otros incrédulos que no conocen a Cristo? ¿Les ayuda en expresar el mensaje de Cristo? Hay que examinarlo siempre. Muchas veces en este proceso, otra vez, regresamos a lo básico. El ser discípulos de Jesús es la misión, no hay otra. No hay otra. Si estamos haciendo otras cosas, hay que decirlo con claridad. No estamos obedeciendo a Jesús en nuestra misión. Hacer discípulos, hay que mantener eso como enfoque número 1 en nuestros esfuerzos.
Entonces, ¿cómo se ve ese reto en su iglesia? ¿Cuál es lo práctico que podemos hacer? Y si no lo estamos haciendo bien, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Entonces, en las siguientes lecciones vamos a ver ciertos enfoques en lo que es este ministerio. Vamos a examinar una estrategia muy práctica y seguimos en el día en otras lecciones. Ahí termina la lección número 1. Seguimos en el número 2 después. Que disfruten el tiempo con las preguntas y nos vemos en la segunda lección.